ya directamente pasemos, ¿no?, a lo que tiene que ver con las entrevistas a los precandidatos hoy en día de concejal en las distintas listas de Mar del Plata, y ya hoy tenemos los últimos 4, y en este caso hoy tenemos a uno de los más importantes también, que es de Más Valores, y es Martín de León Prandi. ¿Cómo estás? Buenas noches, Brando. Buenas noches, Ulises. Muy bien, muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos, obviamente, y obviamente ya meternos ya derecho en lo que son las propuestas electorales, y siempre comienzo con esto, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenés en mente, digamos, hoy en día si te toca tener que ingresar al Consejo Deliberante y tenés que presentar un proyecto? ¿Cuál crees que es hoy en día la primera necesidad del marplatense que te daría para realizar el primer expediente? Mira, si tuviera que decidir en el ya, lo primero que haría es apuntar a la modernización y al Consejo. Sería muy bueno, y siempre estoy convencido que un gobierno más transparente es un mejor gobierno, y es un gobierno también que muestra y que le permite a los ciudadanos tener evidencia de qué y cómo se decide. Hoy, si bien el gobierno tiene un lindo portal de datos, el Consejo Deliberante, el poder mejorarlo, que los datos sean visibles, que puedan ser estadísticos, que tengan mucho más que solo las cartas del Consejo, y una ganancia, y es un modelo que aparte se aplica en otras ciudades con éxito, y que es una manera también de acercar la gestión a la gente, que uno pueda conocer el presupuesto, cómo se aplica, el tiempo de los concejales en que se utiliza, que puedan conocer la agenda, que puedan conocer la tarea, los proyectos, aquellos que ingresan y pasan, aquellos que se debaten, pero también aquellos que se presentan en éxito, que no llegan a la luz, y que muchas veces son también proyectos muy buenos, pero que por distintas razones no pueden conocer, y se hace o se realiza en política en ese sentido. Y bueno, también otro proyecto o una cuestión que hemos discutido con el equipo siempre es tratar de trabajar con la sociedad civil, tratar de trabajar en la interacción de los distintos sectores de la sociedad, de las fuerzas vivas, en pos del bien común, pero de manera más coordinada. Siempre hablamos de las iglesias, de los pastores, de los clubes, de las ciudades de fomento y del Estado, como si fueran cuestiones separadas y no como un tejido integrado que está llamado a trabajar junto. Entonces la idea es también proponer proyectos que permitan esa integración, trabajo en conjunto, para el bien en general, sobre todo, o prioritariamente, de los niños y los adolescentes, que al estar Ruth Quintana, que es trabajadora social en la lista y que tiene una preocupación y una experiencia muy importante con los niños, es un aporte que sentimos que podríamos realizar al Consejo, genuino también, real. Ahora, justamente hablabas del tema de las iglesias, del tema de todo lo que tiene que conllevar hoy en día, digamos, ¿no?, esa participación y todo. Digamos, ¿crees que ya es el momento de que las iglesias, de que los pastores, de que los curas, digamos, de que todo el ámbito religioso ingrese en la política? A ver, la iglesia y el Estado, o la religión y el Estado, obviamente que cada una tiene un objeto distinto, ¿sí? Las vocaciones religiosas, o aquellos que están llamados a la fe, a la vida religiosa, tienen un llamado a la vida religiosa, y aquellos que tienen un llamado, como en mi caso, a la vida política, como el caso de Ruth, nos tenemos que involucrar en la política. El tema son los valores que están de fondo a eso, los valores que subyacen. Y en ese sentido, desde el espacio de Más Valores y desde el Encuentro Mar del Plata, sostenemos que determinado núcleo de valores, que son los valores de la cultura occidental, los valores del cristianismo en Occidente, que son centenarios, que vienen de hace cientos de años, brindan un sustento importante, lo que no quiere decir que directamente tenga que haber un pastor en política, y obviamente un cura mucho menos, porque los curas no pueden participar en política, justamente pues su vocación, su llamado y su tarea se realiza y se perfecciona en un ámbito distinto. Lo que sí necesitamos es poder coordinar con ellos, poder dialogar más estrechamente, que participen de las mesas territoriales, que participen en proyectos que algunos ya existen, como por ejemplo el trabajo que se realiza en el Bogas Rural, que ya es muy bueno, que es excelente, pero que en la urgencia de todas las realidades que hay, quizá muchas veces no alcanzan. Ahora, también otra de las cosas, digamos, que preocupa en Mar del Plata es el tema de la seguridad, la economía y, digamos, el Estado grande. Son tres problemáticas que hasta están entrando en debate hoy en día en lo que son las comitivas de Consejo Deliberante y se llevan a proyectos y a sesiones. ¿Cómo crees que se puede llegar a realizar, digamos, una menor carga para el contribuyente, que esté más seguro en la calle
y demás, y digamos, de más, digamos, problemáticas económicas que subyacen dentro de la ciudad. Sí, entiendo. Arranco por lo del Estado Grande. Lo del Estado Grande es capcioso, es subjetivo, porque no dejamos de ser una ciudad que creció mucho en los últimos 10, 15 años, que no tenemos un censo oficial hace 11, y por lo tanto establecer la envergadura de la ciudad y en base a eso determinar el tamaño que tiene o debería tener el Estado es complejo. A ver, la planta municipal ¿es acorde o es razonable en relación al tamaño del municipio? El tema es cómo adecuamos el uso de la fuerza laboral de los trabajadores que están afectados a las tareas del municipio, de modo de hacer la tarea del municipio más eficiente, porque el gasto público tiene que existir y va a existir siempre. El tema es cómo medimos ese gasto en relación a la eficiencia. Por lo tanto, yo creo que lo más razonable es hacer al municipio más eficiente o más eficaz, y no hablar de la medida o la envergadura en cantidad de personas, puesto que la mayoría de la gente que trabaja en el municipio realiza una tarea útil. Y en ese sentido es absurdo a mi criterio, por ahí la palabra absurdo es un poco fuerte, hablar de achicar el Estado, de reducir el Estado en términos absolutos, cuando uno puede reorganizar la sociedad. Y a mí me gusta mucho dar ejemplos extranjeros, pero Rudolph Giuliani, que fue un gran alcalde en Nueva York, lo que hizo encontró con una gran cantidad de gente, pero la redistribuyó razonablemente según sus talentos y según las necesidades de la ciudad para que cumplan una tarea eficaz. Entonces me parece que respecto a la envergadura del Estado, esa es la respuesta. Respecto a la economía, Mar del Plata creo que eso, a mí me gusta mucho el concepto de ciudades intermedias. Mar del Plata es una ciudad que es grande, ¿sí?, pero que tiene distancias manejables, que se encuentra cerca de otros centros urbanos, y que tiene a su disposición una cantidad grande de recursos. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a pensar a la Mar del Plata del sector pesquero, del sector textil, pero nos olvidamos también de que tiene gran cantidad de universidades, que tiene un parque industrial que tiene muchísimo potencial, mucha capacidad de crecimiento, si bien bajaran obras de la provincia y de la nación, porque los servicios requieren que la que el municipio puede realizar o con la deuda que puede asumir. Al mismo tiempo también el cinturón frutícola que tiene la ciudad, la capacidad para desarrollar la industria de la tecnología y la información con empresas que son importantísimas, gigantes para el sector, pero que tendrían mucha oportunidad de crecimiento en la ciudad si se desarrollase más a dichos sectores. Perdónenme que aclaro la voz. No, creo que el problema, o por ahí no la palabra problema, porque tampoco yo soy la solución o una persona individualmente es la solución, pero sí tratar de conciliar las voluntades y las voluntades políticas, y en esto el encuentro tiene un sello propio y característico, que es el diálogo, para lograr aunar esfuerzos para que Mar del Plata no requiera modificar el perfil productivo, sino aumentarlo y diversificarlo. Y creo que en la diversificación económica estaría también parte de la clave del éxito de una ciudad que tiene muchísimos recursos disponibles, tanto humanos como materiales, como para ser una ciudad importante y rica, como pasa en casos exitosos y cercanos al nuestro, como es el de la ciudad de Tandil. Y finalmente me habías preguntado por el tema de la seguridad. La seguridad, uno tendría una visión sesgada si pensase que se pueden agotar todas las vías o todas las necesidades que surgen del problema de la inseguridad, ¿no? La inseguridad arranca por el foco apagado, arranca por la falta de luminarias, pero arranca también por el conocimiento del mapa del delito. Y vuelvo a lo que decía estadísticamente: si nosotros no tenemos órganos eficientes a la hora de recabar la información, tratar de establecer políticas en materia de seguridad, se vuelve una realidad compleja. Por eso muchas veces pensar en cómo el municipio llega y administra esta información es una tarea fundamental. Y nosotros por eso también proponemos que se pueda establecer mecanismos de gestión de la información que permitan conocer a los ciudadanos no solo las necesidades, sino también los canales para poder transmitirla, por un lado, y por otro lado, discúlpame que vengo medio matada a esta hora. No, está bien. Que esos mismos mecanismos le permitan el diálogo con las fuerzas de seguridad, que no dejan de ser provinciales en algunos casos y en otros casos nacionales. Por lo tanto, es necesaria la articulación entre los distintos niveles del Estado y de la política
para lograr modificaciones genuinas, ¿sí? En la realidad o en los temas sobre todo de seguridad, ¿sí? Pues si el Estado no articula con las distintas organizaciones, no trabaja con los distintos niveles de la sociedad, uno difícilmente puede establecer o tener políticas exitosas, y sobre todo en materias tan complejas como la economía y la seguridad. Hoy en día, si le tenés que apuntar, digamos, a Montenegro, que es hoy en día el oficialismo, no es porque sea juntos, porque la verdad, si hoy fuera Frente de Todos, también sería el mismo señalamiento. ¿Dónde crees que están los puntos débiles de la gestión de Montenegro actualmente, a 2 años de gestión y dentro de un contexto como la pandemia? Yo creo que la respuesta tiene que ser objetiva. Marcar los puntos débiles a mí me parece que es caer en el facilismo político, dado que la gestión se movió durante 2 años en un escenario que no tiene precedentes para la política. Y voy a lo mismo también con las gestiones en general del gobierno, ¿sí? Tratar de evaluar con el diario del lunes las gestiones de una situación de crisis es no comprender la gravedad que tiene el tomar decisiones en un contexto de crisis. Y me parece que en el contexto de crisis, más allá de los aciertos que podamos marcar o de los desaciertos, el gobierno municipal sale bien parado, ¿sí? Obviamente que hubo desaciertos, sí, es verdad. Aquel que gobierna está llamado a desacertar, porque todos en algún punto desacertamos, solo que en el caso de aquel que gobierna los desaciertos se notan más. Pero Exacto. Si pensamos en gestiones anteriores y comparamos los desaciertos, creo que en la gestión de Montenegro no podemos achacar grandes desaciertos políticos, es decir, bueno, le erró violentamente en la gestión de esta problemática. Pues la verdad, en la gestión de una crisis en la que no tiene a favor el gobierno provincial y en la que no tiene a favor el gobierno nacional, con la necesidad de caja y administrativa que tiene una ciudad como Mar del Plata, no hubo nunca se cortó el cobro de salarios de los empleados municipales, o nunca hubo grandes problemas en ese tema, no hubo grandes problemas con los servicios públicos, se ha podido actualizar. Hace poco limpiaron y mejoraron la cisterna debajo de Plaza Mitre. Entonces quizás los logros no son trepidantes, no son gigantes, no son enormes, pero tampoco lo son los desaciertos. Y creo que hasta este punto viene siendo una buena gestión, sobre todo, reitero, si la comparamos con anteriores. Exacto. Ahora, ¿dónde apuntan, digamos, hoy en día? Porque cuando uno ve, visualiza lo que a dónde apunta, digamos, los medios, a ustedes, digamos, dónde los ponen, que siempre lo ponen, digamos, de la centro a la derecha. Obviamente siempre uno dice, bueno, este es el foco del votante. ¿Ustedes van a ese foco, digamos, de votante, al votante antisistema, antipolítica, de centro derecha? ¿O dónde se ubicarían ustedes en ese espectro? A mí no me gustan los carteles. No elegimos el nombre Encuentro como espacio político justamente porque nos guste ubicarnos al centro, a la izquierda o a la derecha de algo, sino justamente porque pensamos y estamos seguros que la política, y sobre todo la política argentina, no necesita de la formulación de consensos. Necesita que yo pueda dialogar con el otro abandonado del fanatismo. Entonces, si yo me fanatizo, sobre todo en política, voy a traer una visión sesgada de la realidad, y las visiones absolutas nos llevaron hasta este punto, ¿no? Llevamos más de 30, 40 años en donde la discusión es en términos de blanco y negro, con distintas banderas en cada caso, pero en términos absolutos. La realidad es que esa discusión nos llevó al punto en el que estamos hoy, en la cantidad de pobreza en la que estamos hoy, en las grandes desigualdades que tenemos hoy, tanto sociales como económicas, como culturales, como educativas, en los grandes niveles de falta de inserción laboral, de proyecto de vida, sobre todo de los jóvenes. Entonces, si yo me paro como propuesta política en términos absolutos, o tratando de echarle la culpa o endosarle el crédito de este mal que estamos sufriendo a una sola persona o a un grupo, voy a estar errando. Y me parece que nosotros tenemos, y estamos obligados, y desde Encuentro asumimos ese compromiso, a tratar de abandonar esas dicotomías. Obviamente que tenemos, como todos los partidos, un votante nicho, ¿sí? Sería ingenuo también pensar que obviamente no nos encontramos dentro de la preferencia de determinado grupo o de un grupo nuclear de votantes. Pero llamarnos antisistema me parece que no, porque desde el punto en que participamos activamente de la vida democrática de la ciudad y también de la provincia y de la nación, al presentar una lista que tiene
diputados nacionales, senadores provinciales y en mi caso candidatos a concejal y a consejeros escolares, habla de la voluntad no genuina de participar de la democracia y de en esa participación mejorar la calidad de las instituciones. Bueno, me gustaría que, hagas digamos, esta última pregunta, que pudieras agarrar y pudieras decir cuál sería la lista, para que la gente sepa el número, porque digamos que en esta época de elecciones, viste que enseguida aparece quien te mete una boleta falsa para que te terminen anulando un voto, entonces para que es el número de lista, cómo se llama la línea y todo. Bien. ¿Me dejan un momentito ahorita? Sí. No, yo no escucho al candidato hablar de consenso y democracia y todas estas cuestiones. ¿Que no crees que la gente está cansada de escuchar todo esto? ¿Ya? Yo estoy cansado, para lo personal. Es que me parece que sí, obviamente, y razonablemente. Es más, se tiene que cansar. Dale. Es más, creo que los consensos y la democracia y la república están muertos. La democracia está en terapia intensiva, obviamente. Tenemos que trabajar para mejorar entre todos, pero creo que hay un desgaste en la sociedad argentina de hace mucho tiempo de escuchar la palabra diálogo y consenso y no llegar a nada. Yo todavía no puedo creer como la República Argentina podemos tener de Prócer, por ejemplo, de Concín, que solamente decía que con la democracia se cubra, se educa y se come. Solamente eso para que ganó la elección, ¿no? Pregonando esas cuestiones tan básicas que no tendría que ser ya ni siquiera del discurso político, tendría que ser la realidad. Yo veo la realidad de Mar del Plata y veo que la gestión de Montenegro fue pésima, por donde se la mide. Tanto no hay una planificación tanto en turismo, como no hay una planificación tanto en el área de producción. Me parece lamentable todo lo que está pasando, y he escuchado a tantos candidatos en el último tiempo, no te quiero hacer ni en lo personal ni a vos ni nada, ¿no? Pero creo que ya la palabra consenso se tiene que terminar en el vocabulario político. Y es más, yo acá lo he dicho y hay programas grabados, yo no he escuchado un político que proponga un cambio de paradigma. Para mí la República está muerta, para mí tenemos que ir a una federación, para mí el Senado está de más, hay que una unicameral, entre tantas otras propuestas que yo he dicho acá. Pero bueno, yo creo que hay un desgaste en la sociedad, creo que ustedes como, no quiero decir clase porque suena feo, pero como dirigentes tendrían que tomar anotación de todo esto y proponer algo diferente. No sé si llego a la comprensión, al mensaje. Creo que tiene que dar un cambio de paradigma, porque si seguimos igual, por más que gobierne Montenegro, Pulti, o Aprile, o quien sea, obviamente que el que viene va a ser un poquito mejor que el anterior, porque el anterior siempre fue peor. Así que, para mí, yo le quiero preguntar al candidato, y sé que forman parte también del diálogo y el consenso con otros candidatos, que intenten ver más allá de lo que se puede conversionar, no sé cómo decir la palabra, en un discurso de campaña. Creo que tiene que ir más allá la cuestión. En algún momento yo propuse acá en la radio que tendrían que sentarse, no solo a la clase política, sino también llamar a distintos intelectuales de cada sector, para ver cómo hacemos para sacar a la Argentina de esta desolación y de esta muerte republicana. Cuando no hagamos eso, va a seguir todo igual, lamentablemente. Yo, la verdad, como tanta gente, no tengo esperanza en ninguno. Y eso es lamentable. Mira, hiciste muchas afirmaciones, así que en vez de contestar una pregunta, yo voy a hacer una afirmación también. Me voy a tomar la libertad quizá de hacer una afirmación larga. Me parece que lo que está herido de muerte es la democracia, ¿sí? Cuando yo soy abogado, observamos nuestra constitución consagra un sistema republicano. Y la república es un conjunto de valores, es un ideal que se construye con el compromiso genuino, como bien dijiste vos, eso te lo tomo, de intelectuales y de políticos. Por eso, cuando nosotros propusimos generar este espacio, y lo generamos, y no lo vamos a renunciar, es decir, más allá del resultado que yo pueda, y mi equipo pueda obtener este domingo, vamos a continuar en ese esfuerzo.
creemos que justamente Somos Encuentro, y en la formulación de consensos hablamos, de sentar a la mesa a los mejores aislados de ideología, ¿sí? Porque creo que lo que hirió de muerte a esta nación fue el contenido ideológico sesgado, que creo que ya lo había dicho, ¿sí? A nosotros nos duele el compatriota que cae en la pobreza, nos duele el compatriota que no puede acceder a los derechos humanos fundamentales, porque eso es un pecado social, y me atrevo en esto por ahí a citar al Papa Juan Pablo II, al Papa Francisco, cuando hablan de las estructuras de pecado y la necesidad de una reformulación profunda del sistema. Pero la reformulación profunda del sistema no se va a dar hasta tanto aquellos que eligen o aquellos que tienen la posibilidad de hacer valer en poco o en mucho los criterios de decisión, no se involucren profundamente en la política. Y la realidad de la Argentina es que hay cada vez más una gran apatía política directamente proporcional a la necesidad de cambio. Pero el cambio, todo cambio, necesita compromiso. Por eso a todos los apáticos los invitamos a que vengan a Encuentro y se encuentren, para la redundancia, con que hay una forma distinta de hacer política, que es política con valores y política con ideas, sin ideologías. Y para eso necesitamos intelectuales. Si vos sos uno de ellos o te considerás intelectual, más que invitado, vas a ser bienvenido y seguramente podamos pensar una ciudad, una provincia y una nación mejor. Sobre todo porque creo que como yo, sos joven y pensás en vivir los próximos años en nuestro país y querés un país más razonable, próspero y creciente que el que vivimos o con el que nos tocó criar. Te mando un abrazo gigante, Martín de León Prandi, y la verdad que muchísimas gracias por atender el teléfono a nada de las PASO encima. No, por favor, es un gusto. Les agradezco a ustedes por el espacio.